Muy bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuerden que es necesario estar en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo, para poder discernir, para poder almacenar la palabra de Dios. La información es espiritual y solamente es para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios que han nacido a Dios espiritualmente, pues requieren estar en comunión con Dios, que es santo, santo, santo. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer eso, hacer uso de la provisión divina de la confesión y le damos inicio a la clase. Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das. Te pedimos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que esta información que estudiamos referente a los 10 mandamientos quede grabada en nosotros y que veamos el lugar que le corresponde durante el transcurso de la edad de la iglesia. Todo te lo pedimos para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, esta es la lección número 610 del libro de Efesios. Hemos partido de Efesios 2.15 y aquí tienen ustedes pues la información que corresponde, que dice lo siguiente, en Efesios 2.15. Nos deja saber la amistad, la ley mosaica. Esta es la ley de los mandamientos, señoras y señores, del Antiguo Testamento. Siempre que ustedes vean la ley en el Nuevo Testamento, se está refiriendo al Antiguo Testamento, a la ley del Antiguo Testamento, no a la ley corriente, por ejemplo, de los Estados Unidos o la ley de tránsito, no, se está refiriendo a la ley mosaica. Entonces, aboliendo en su carne la enemistad, la ley mosaica de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Hemos salido de la ley mosaica para estudiar lo que es la ley mosaica en el transcurso de la edad de la iglesia y cómo se utilizaba en el Antiguo Testamento. Y hemos visto ya el propósito actual de la ley mosaica en la edad de la iglesia. Todo el propósito no es espiritual, quiero que sepan. El propósito de la ley mosaica es para el gobierno, para gobernar una entidad nacional. Más que todo se refiere, las partes que se utilizan es para gobernar una institución y que la institución progrese, básicamente. Entonces, porque esta encierra pues los principios de la libertad. Y también vemos el principio precedente relacionado a la ley mosaica. Hay un principio que precede todas las cosas y nos damos cuenta que la manera de operar del plan protocolar de Dios toma su precedente de la dispensación de la unión hipostática y no de la ley mosaica que existía en la dispensación de Israel. Se los pongo aquí, se los voy a poner a la pantalla para que ustedes puedan verlo con una gráfica, lo que les estoy diciendo, del precedente, de dónde viene nuestro precedente para vivir la vida cristiana. ¿Qué es lo que utilizamos nosotros de la Biblia para vivir la vida cristiana? Entonces, si les pongo esta línea de tiempo aquí, como la pueden ver, comenzando desde Adán y Eva y terminando en la revolución Gog-Magog, al fin del tiempo, vemos que en los primeros 2000 años estuvo la edad de los gentiles, después 2000 años aproximadamente la edad de los judíos, y después 33 años de la edad en la unión hipostática del Señor Jesucristo, y después de eso estamos ya en la iglesia, nosotros pertenecemos a esta administración divina, y ya van 2000 años aquí, señoras y señores. Aquí hubo un paro cronológico que nuestro Señor Jesucristo hizo por el rechazo que hubo de su persona. Inició la iglesia el día 50º, que es el día de Pentecostés. Y después de esto, tenemos que la iglesia va a ser levantada y después comienza el periodo de la tribulación de 7 años y posteriormente regresa el Señor Jesucristo a gobernar en la faz de la tierra por un periodo de 1000 años y regresa con nosotros a gobernar. Entonces, hablando del precedente de la edad de la iglesia, nosotros no sacamos el precedente de la época de los judíos y de la ley mosaica, sino sacamos nuestro precedente de la vida del Señor Jesucristo. Ese es nuestro precedente. O sea que el precedente para vivir la vida en la edad de la iglesia es Jesucristo, no la ley mosaica. Estamos hablando del precedente espiritual, señoras y señores. Eso es algo muy importante porque muchas partes de la ley mosaica continúan vigentes. Tiene que ver con la parte de la libertad humana. Aplica tanto al creyente como al incrédulo. Entonces, la manera de nosotros, como familia real de Dios, en el plan protocolar de Dios, toma su precedente de la unión hipostática y no de la ley mosaica que existía en la dispensación de Israel. Entonces, esto quiere decir que ese precedente para el plan protocolar de Dios no sale de ninguno de los mandamientos de la ley mosaica.
Por eso les digo, Él cumplió la ley completamente, el Señor Jesucristo, pero en la edad de la iglesia, ninguna de las cosas que aplicaban espiritualmente aplican ahora, como el diezmo. Aquí no existe el diezmo en la edad de la iglesia, la observación del sábado o el mantenimiento de los 10 mandamientos para la salvación. Claro que eso tampoco existía en el Antiguo Testamento como salvación. Entonces, el plan protocolar de Dios está clasificado como la doctrina del misterio. Yo se los he dicho anteriormente, y se le llama la doctrina del misterio porque no se sabía nada acerca de esto. Y cuando le digo que no se sabía nada, estamos hablando de un periodo de tiempo de aproximadamente 4007 años. Todo este periodo de tiempo, aquí no se sabía nada de la edad de la iglesia. Para ellos era un misterio. ¿Okay? Lo que corresponde a la iglesia. Nada sabían de eso porque no sabían que Dios iba a intercalar o insertar un periodo histórico en la edad de Israel. Intercalar quiere decir meter dentro, como si tú hablas un libro, por ejemplo, y aquí intercalas un folleto. Eso es intercalar. Y él intercaló la edad de la iglesia en la edad de Israel, porque a Israel le falta pues para cumplir 7 años más para purificar al pueblo de Israel a través de la tribulación. Entonces, este plan de Dios está clasificado pues como la doctrina del misterio. Solamente nosotros. Y eso nunca había sido revelado a los escritores del Antiguo Testamento. Ni una sola palabra acerca de la singularidad de la edad de la iglesia se encuentra en el Antiguo Testamento. Yo les cité a Romanos 16, 25 y 26 y también les cito pues ahora a Colosenses 1, 25 y 26. Y Colosenses 1, 25 y 26 nos deja saber lo siguiente. Y aquí se los pongo. De ella llegué a ser ministro según el oficio divino que Dios me dio a favor de ustedes, para dar el pleno cumplimiento a la palabra de Dios. El misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero ahora ha sido revelado a sus santos. ¿Se dan cuenta? Ha sido revelado a sus santos, a nosotros. Nosotros tenemos información que nunca se había dado en el Antiguo Testamento. Entonces la ley ha sido completamente cumplida por nuestro Señor Jesucristo, y eso es algo que nadie podía hacer. Y recuérdense que la ley mosaica han cerrado todo bajo el pecado, ¿verdad? Y cuando él dice eso, a esto se refiere. Aquí les voy a poner el lugar donde nosotros nacimos. Nosotros nacimos en el mundo. Cada uno de nosotros nacimos con la naturaleza pecaminosa, o sea que venimos al mundo con alma y cuerpo, espiritualmente muertos. Y nacimos en el mercado, este es el mercado de esclavos del pecado. El mercado de esclavos del pecado, y todos nosotros nacimos aquí, y esto está herméticamente sellado por la ley mosaica. ¿Okay? O sea, que la ley mosaica, si tú no crees en el Señor Jesucristo, tú no puedes salir porque la ley mosaica es perfecta. Entonces dice la palabra de Dios que fue encerrado todo el pecado bajo la ley, para que nadie saliera de aquí. De aquí no puede salir nadie, porque nadie puede cumplir la ley. Y desde que se dio la ley, estamos hablando de un periodo de 1440 años, nadie pudo cumplir la ley cuando se dio la ley a Moisés. Aquí es donde se da la ley a Moisés, y claro está, nadie pudo cumplir la ley en todo ese tiempo porque se requieren las normas y principios perfectos de Dios para cumplir la ley. Jesucristo fue el único que lo hizo. Él es nuestro Salvador. Nosotros dependemos no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por eso tenemos que entrar al cielo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea que la persona está en condenación todavía por Jesucristo. Entonces, es algo extraordinario. La edad, en el plan protocolar de Dios para la iglesia, no se puede sacar a algo que ha sido completamente abrogado ya. Ya Él cumplió la ley mosaica. Ahora, ningún precedente para la edad de la iglesia proviene o es tomado de Israel. Ninguno. Eso quiere decir que la ley mosaica no tiene que ver nada con la vida espiritual cristiana. La vida espiritual cristiana, recuérdense de eso. Ahora, Dios proveyó los principios del establecimiento para los gentiles mucho antes de que proviera la ley mosaica. O sea que Él no dejó al gentil antes de la ley sin ley. Siempre le había dado una especie de ley. Hay una ley que es proto-Moisés, antes de Moisés. ¿Okay? Y el plan protocolar de Dios para la edad de la iglesia que Dios tenía para Israel. Todo lo que se enseñaba en Israel venía por medio del ritual. Ahí tienen ustedes el tabernáculo y era una serie de rituales. Se disponían cientos y miles de hombres para cumplir estos rituales.
porque eran muchos. Entonces, el precedente para el plan protocolar se deriva entonces de la dispensación de la unión hipostática solamente. Quería que eso quedara claro pues en nuestras mentes. Ahora, la mayoría de las denominaciones reformadas incluyen la ley mosaica como una parte importante de la vida cristiana. ¿Oyeron eso? Eso significa que aquellas iglesias que se apegan a la teología del pacto, como aquellas que creen en la señoría, en el señorío de Cristo, ¿verdad? Que si tú no haces toda la voluntad y te sujetas a Él completamente, tú no estás. O aquellas personas que creen que pueden perder la salvación, que están en el campo del arminismo. Los armenios pensaban que si ellos no hacían ciertas cosas podían perder la salvación. Hay muchas personas que creen que pueden perder la salvación, pero esto es un regalo de Dios y tú no te lo ganaste, ni te lo mereciste y no puedes hacer nada para perderlo. Una vez que eres salvo para siempre. Estás sellado por el Espíritu Santo. Ahí el problema es, o creces o no creces. O eres como los leprosos que curó nuestro Señor, curó a 10 leprosos y solamente uno regresó a darle la gracia, los otros se fueron. ¿Se dan cuenta? Entonces es algo muy interesante. La mayoría de las denominaciones reformadas entonces incluyen a la ley mosaica como parte importante de la vida cristiana y construyen el bien humano y las obras muertas con ese sistema. Las epístolas de los Romanos y de Gálatas repudian a la ley como parte de la vida cristiana. Son dos importantes piezas de información. El libro de Romanos es el más completo que hizo el apóstol Pablo y Gálatas lo escribió desde el libro desde la prisión. ¿Okay? Y en Colosenses ustedes van a ver que él también repudia el gnosticismo incipiente, que era un sistema que venía después de que él predicaba la salvación por medio de la gracia, y ellos venían y le añadían una serie de cosas para la salvación. Y le decían que si no tenían esas cosas no era salvo. ¿Okay? O sea que es añadido, es levadura, en otras palabras. Entonces el legalismo, tal como diezmar, observar el sábado, la sustitución de la moralidad por la espiritualidad, o sea que la persona cree que por ser moral entonces ya se va a salvar. Pero eso no tiene que ver nada con el asunto, porque hay muchas personas, por ejemplo, musulmanas, que son súper morales. Ellos no se van a salvar. No creen en el Señor Jesucristo, no se salvan. Porque Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, todo eso se origina de la premisa errónea que la ley mosaica es parte de la vida cristiana. ¿Okay? Tenemos que tener eso en mente para quitarnos de arriba el legalismo. O quizás venimos de trasfondos católicos. Yo vengo de trasfondo católico y el catolicismo es fuerte cuando se habla de estas cosas. Entonces la palabra de Dios, como un cincel y un martillo con el mazo, te tiene que dar por la coraza de afuera para que se te caiga esa coraza, para que entre la luz del Evangelio y para que tú veas lo que es la gracia de Dios. Porque nosotros no nos merecemos nada. Entonces, sin embargo, pues ni la salvación ni la espiritualidad están relacionadas con mantener la ley. Ninguna de las dos. Entonces la muerte espiritual sustitutiva de Cristo en la cruz colmó en detalle el código número 2 de la ley mosaica, que es el código de la espiritualidad. Entonces, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que Él muere y resucita, ¿verdad? Al tercer día. Entonces esa resurrección de los muertos es la base de la nueva especie espiritual, que es la familia real de Dios. Nosotros somos una nueva especie espiritual. ¿Okay? Nosotros no somos como las demás personas que tienen alma y cuerpo. Nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. Somos una nueva especie espiritual para poder adorar a nuestro Dios. Porque Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Se dan cuenta? De la misma Biblia nos los dice. Entonces el plan protocolar de Dios y la ley mosaica son mutuamente exclusivos. Uno no puede estar con el otro. Es como el aceite y el agua. No se mezclan. Si tú mezclas la ley mosaica, entonces te sales de la gracia. De la gracia han caído, dice la palabra de Dios. Entonces, todo el precedente para el plan protocolar de Dios se basa en el poder o la omnipotencia que levantó a Cristo de los muertos. Y eso excluye totalmente a la ley mosaica, pues porque la ley no puede proveer la espiritualidad y tampoco puede proveer la resurrección. Ninguno de las dos, solamente Cristo. Entonces la ley mosaica no provee ni el precedente ni la autorización para el plan protocolar de Dios para la iglesia. Nosotros tenemos algo nuevo porque somos familia real. El código de nosotros es superior al código de la antigüedad. Nosotros somos familia real y tenemos algo maravilloso. Ahora, toda la doctrina relacionada a la manera de vivir de la vida cristiana está clasificada como la doctrina del misterio que estaba oculto
a los escritores del Antiguo Testamento, como se los comenté, en Romanos 16, 25 y 26, en Efesios 3, 2, 6 y en Colosenses 1, 25 al 27. Bueno, entonces ahora lo que quiero hablarles un poquito es el asunto del legalismo y la ley mosaica. Legalismo también le puede ser el fariseísmo, ¿okay? Y la ley mosaica, de las personas que se creen que son mejores que las demás porque yo mantengo la ley y ustedes no la mantienen, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, les voy a poner primero que todo les voy a poner capítulo de Hebreos 7, 19, para que ustedes se den cuenta y vamos a ver lo que dice aquí. Porque la ley, esta es la ley mosaica, no perfeccionó nada, dice. Sin embargo, se introduce una esperanza mejor, ahora en el Nuevo Testamento, por la cual nos acercamos a Dios. Entonces nosotros no nos podemos acercar a Dios por medio de la ley mosaica, porque no la podemos cumplir en su totalidad, hay una manera mejor. Entonces, aquí vemos que la palabra perfeccionar, ¿verdad? O lograr, no logro nada, es el aoristo activo indicativo del verbo teleio. Teleio, lograr, más el adverbio negativo uden. La palabra lograr, entonces es teleio. Y esa palabra está en el aoristo, o sea, en el tiempo pasado. La voz es activa e indica algo, o sea, es el activo indicativo. Y claro está, con el negativo uden teleio, no está negando lo que dice teleio, indica que en el pasado la ley no logró nada debido a la abolición negativa de Israel. No pudo hacerlo. Entonces, los judíos tomaron la ley y trataron de utilizarla como un sistema de salvación. Ahí está el problema. Pero eso nada fue logrado. Con eso no pudo lograr nada. Ellos no pudieron lograr absolutamente nada. Y las excepciones son aquellos como Abraham, que fueron sagrados por la fe y solo por la fe. Y esto queda pues ilustrado por el joven rico gobernante de los judíos que no pudo ser salvado por sus obras. Porque el Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad? Deja todo lo que tienes y sígueme, porque eso fue lo final, porque era rico. Pero él había dicho que él había cumplido toda la ley. Pero cuando le dice, deja el dinero y sígueme, ahí sí ya no pudo con esa. Entonces, después tenemos que se introduce, ustedes ven la palabra se introduce. Bueno, ese se introduce es episagoge, esa es la palabra en el griego, y comenzó el primer día de la primera Navidad con el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo tuvo un nacimiento virginal. ¿Por qué? Porque la Virgen María era virgen cuando concibió. ¿Okay? Ella no perdió la virginidad cuando concibió. O sea, ella concibe sin tener cópula con el hombre, con José. Entonces, por eso es el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Posteriormente, sí tuvo más hijos. Recuerden que la Virgen María, si la Virgen María, escuchen eso, no tiene más hijos, entonces pecó. Porque la ley le exigía a la mujer no negársele al marido. Así de simple. Entonces, si ella se la niega al marido, entonces ella peca. Esa constituye parte de la información que Dios le da a la familia, al marido y a la mujer. Entonces, como pueden ver, por eso aquí esa palabra episagoge comenzó con el primer día de la Navidad, con el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y la fe en Cristo era una esperanza mejor que mantener la ley mosaica para la salvación. El que cree en Cristo tiene la vida eterna. Y después dice, nos acercamos, y ese es un sinónimo de tener fe en Jesucristo. Acercarse a Él es tener fe en Él. Entonces, es lo mismo si tú, para tener fe, tú te puedes acercar a alguien si tienes fe que no te va a pasar nada. ¿Okay? Si tú eres amiga del león, ¿verdad? El león lo criaste tú desde chiquito y te ama y te ve con los ojitos así, ya tú sabes, porque ahí te da señales de que no quiere comerte, ¿verdad? Sino que quiere abrazarte. ¿Okay? Entonces tú te acercas con confianza. Pero otra persona que no conoce a tu leoncito no se acerca, no le tiene fe, no se acerca para nada, porque sabe lo veloz que es y de un solo zarpazo ya lo hizo pedacito. Entonces, el legalismo de la salvación a través de mantener la ley representa pues todos los sistemas de salvación por obras. El legalismo entonces es parte de la levadura en la edad de la iglesia. Está siendo utilizado para socavar el plan de la gracia de Dios. Entonces vemos que la salvación esa salvación solo por las obras es tratar de ser salvado por un sistema de obras. Y
hay una cantidad de información bíblica que nos hace saber que eso no puede ser. Y el primero que le voy a poner es este de aquí, a Tito, Tito 3:5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, esas son las obras de justicia de la ley, según su misericordia es que nos salvó por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Y después en Efesios 2:8 nos dice, porque por la gracia, no por la ley mosaica, sino por la gracia son salvos por medio de la fe. Y esa salvación no viene de ustedes, pues es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Recuérdense que la iglesia no salva. La iglesia vino después del Señor Jesucristo. Jesucristo primero murió en la cruz para ofrecernos la salvación. Entonces, eso es algo muy importante para quitarnos arriba ese asunto de la ley. Ahora, la salvación por la fe, más las obras, incluye tales cosas como la fe, más el compromiso. Eso es lo que hace la salvación del señorío, que te tienes que comprometer con el Señor y que tú no vas a pecar más y que tú vas a hacer toda su voluntad. Imposible. ¿Okay? Entonces, la salvación por la fe más las obras incluye tales cosas como la fe más el compromiso, o hacer Señor a Cristo, el señorío, ¿verdad? O el arrepentimiento, el bautismo, o la emoción, o la actividad psicológica, todo eso es añadidura a la fe. Entonces, una persona que está espiritualmente muerta no puede comprometerse con Dios y no puede reconocer lo que es el señorío, porque está muerta pues en sus pecados. Los sentimientos, las emociones y las actividades psicológicas de una persona espiritualmente muerta no significan nada para Dios. Entonces tenemos que tener que la salvación solamente viene por medio de la fe y solamente en Jesucristo. Entonces, la salvación por obras sin fe, porque ese es el otro, les estoy enseñando de las diferentes maneras que han propuesto la gente, que se puede salvar por obras y no sin fe. Y eso se hace, por ejemplo, como invitar a Cristo a tu corazón. Invita a Cristo a tu corazón. Yo sé que ustedes lo han oído. Y aquí les pongo pues en Jeremías para dejar saber lo que es el corazón del hombre. Dice, el corazón del hombre, engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, y sin remedio. ¿Oyeron eso? ¿Quién lo conocerá? Eso significa que todos nosotros, en cualquier dada situación, nosotros podemos engañar a las personas. En cualquier dada situación. Tú le vas a decir algo a la persona que quiere oír para salirte con la tuya. ¿Okay? O algo, o sea, te ves en un peligro o algo y tú vas a mentir, vas a engañar. Entonces, por eso dice que es sin remedio, depende de la situación. Ahora, a medida que tú vas creciendo espiritualmente, vas dependiendo más y más en el Señor y más te alejas de esto, pero somos seres humanos. Y dice, ¿quién lo conocerá el corazón del ser humano? Pues nadie, porque nadie puede leer tu mente excepto el Señor. Entonces, como criaturas que somos espiritualmente muertas, nosotros no podemos invitar a Cristo a ningún lugar antes de nuestra salvación. O sea, ¿cómo vas a invitar a Cristo a tu corazón si estás espiritualmente muerta? Entonces, la fe de una persona que está espiritualmente muerta es la única cosa que el Espíritu Santo puede tomar y hacer eficaz para la salvación. O sea que Dios nos invita a creer en el Señor Jesucristo. Nosotros no invitamos a Cristo a ningún lugar. Así, hay que tener eso en mente. Miren, nosotros somos la criatura, señoras y señores. Nosotros no somos el creador. Nosotros nos sujetamos a lo que dice el creador. Él nos creó, Él nos hizo. Entonces, no le vas a imponer a Él ningún tipo de exigencias que te parece bien a ti o que lo quieres invitar. Invitar a Cristo a tu vida es la otra manera. Usted estaba espiritualmente muerto y eso es invitar a Cristo a una tumba. ¿Okay? Hay personas que creen que por invitar a Cristo a tu vida se salvan. El asunto es tener fe. De aquí les pongo a Juan 16:8. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio en cuanto a pecado, porque no creen en mí. O sea que la persona que no cree en el Señor Jesucristo está en pecado. Entonces, el ministerio convencedor del Espíritu Santo no tiene nada que ver con invitar a Cristo a ningún lugar o como usted se sienta cerca de algo, no tiene que ver nada. Como te sientas no tiene que ver nada. Entonces, permíteme porque lo voy a llevar a Gálatas 1 para que ustedes se den cuenta de lo que dice el apóstol Pablo respecto a todo esto. Dice Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por medio de hombres, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo
a las iglesias de Galacia, gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, de este modo nos libró de la presente época malvada. Ya ustedes saben que cuando se dice malvada o malvado o mal, estamos hablando del sistema cósmico de Satanás, del sistema operativo de Satanás. Esto incluye las Naciones Unidas, esto incluye las religiones humanas, esto incluye las filosofías humanas, esto incluye una cantidad de cosas. Lo que sucede es que las personas han sido programadas por ese sistema y por eso son malvadas, porque han sido programadas por el sistema de la maldad. Entonces, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy asombrado, dice, de que tan pronto se estén apartando del que lo llamó por la gracia de Cristo para ir atrás de un nuevo evangelio diferente, o sea, la ley mosaica. Recuérdense que les dije que en Galacia los judaizantes iban después del apóstol Pablo diciéndole a las personas, a los varones, que tenían que circuncidarse para ser salvos. ¿Okay? Y les imponían una serie de leyes adicionales que no era parte de la salvación solamente viene por la fe. Entonces, el libro de Gálatas aborda el tema del legalismo en la salvación y el legalismo en la vida cristiana, las dos cosas, porque él sabía que estas cosas iban a venir. Entonces, los Gálatas habían llegado a ser legalistas, rectos en sus propios ojos, en otras palabras, muy piadosos y muy inflexibles en su degeneración moral. ¿Oyeron eso? Hay una degeneración inmoral y hay una degeneración moral. La más dolorosa de las dos es la moral, es la degeneración moral. Y aquí les pongo la producción entonces de la vieja naturaleza pecaminosa. Aquí está la vieja naturaleza pecaminosa. Y produce un área de fortaleza por la parte de arriba que produce bien humano y un área de debilidad en la parte de abajo que produce pecado. Y por otro lado tiene un área de fortaleza, un área en la cual la persona tiende al legalismo, tiene una tendencia al legalismo, que es lo que estamos estudiando en este momento, que está vinculado a la ley mosaica, y el otro es hacia la el tequilazo, la quebradita, las drogas, la vida sensual, todo eso. Okay. Bueno, la persona que le da rienda suelta a la tendencia de la lascivia, entra y finalmente llega a la degeneración inmoral. Pero la persona que entra en el legalismo y entra a mantener la ley y se da golpe de pecho, termina la degeneración inmoral. Discúlpeme, la degeneración moral. ¿Okay? Se degenera moralmente, que cree que es mejor que las demás personas, cuidando la ley, se viste de tal manera, de poco termina pues vistiéndose en una sotana o termina poniéndose un trajo largo hasta aquí abajo, no se pinta la cara, esto para las mujeres, pero a esta gente le gana, que los musulmanes, pues se cubren todos, los musulmanes, las musulmanas les cubren, solamente le dan los ojitos ahí para ver. ¿Ah? Si ven los carros que manejan, están todos cubiertos, solamente se ve por la ventana. O sea, que ellos son más golpes de pecho que cualquiera, degenerados están, ¿okay? Pero son degenerados morales. Y hay la degeneración inmoral que, bueno, por lo menos se divierte la persona un poco más, porque los otros son un dolor de cabeza. Pero de todas maneras es degeneración. Si tú le das rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, llegas a la degeneración, llegas a hacer cualquier cosa. ¿Okay? Aunque tú digas, no, eso yo nunca lo haría. Sí lo harías. El ser humano es capaz de todo. Entonces, los Gálatas habían llegado a ser muy legalistas, rectos en sus propios ojos, muy piadosos, ¿verdad? Muy inflexibles en su degeneración moral, y habían adquirido el síndrome de los fariseos. Eran farisaicos. Ese síndrome adquirido de rectitud propia que es fatal para la vida cristiana, porque la persona que tiene ese tipo de conducta nunca se confiesa. ¿Por qué? Si es perfecta, entonces pasa toda la vida en la carnalidad. Lo que estaba tratando de evitar aquí, que es la rienda suelta a la carne, termina en la carne también, porque no se puede vindicar ante los ojos de Dios por sus propias obras. Entonces se degenera moralmente.
Entonces hay una degeneración inmoral y hay una degeneración moral. ¿Ok? Entonces tenemos que tener eso en mente también, porque la vida cristiana no es ni Chana ni Juana. Olvídense, es libertad en Cristo y la gracia de Dios. Entonces la libertad espiritual de la iglesia excede cualquier libertad definida por la ley mosaica. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: a libertad los he llamado. A libertad. Entonces nosotros tenemos la libertad en Cristo. Lo mejor que podía dar la ley mosaica era definir la libertad humana en términos de moralidad, que así lo definía. Por eso ese pueblo era muy moral, pero al final, ¿qué pasó? Se desmoralizó completamente, porque ellos entraron por la presión que tienen. Mire, si una persona tiene mucha presión moral, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, cuando la sueltes, ay papá, ahí va a hacer lo que le da la gana porque no lo ven y hace tiempo que quería hacerlo. Entonces ahí le da rienda suelta y claro hasta que se va a meter en problemas, porque está haciendo lo que le da la gana, pero quería tratarlo sin que nadie le pusiera las riendas. ¿Okay? ¿Cómo es la canción de Te solté la rienda? ¿Cómo es la canción esa? Bueno, no me recuerdo muy bien, pero... ¿Ah? A caballo blanco le solté la rienda, sí. Se desbocó, ¿ok? Bueno, entonces, nunca en la historia tanta libertad o privilegio, oportunidad e igualdad se les había dado a los creyentes como las que se le dan en la dispensación de la familia real de Dios. Nosotros estamos verdaderamente libres para servir al Señor o para no servir al Señor, para entrar en la carne o para entrar en la libertad a Cristo nos ha llamado. Entonces, nunca tales objetivos se habían dado a cada creyente como se hace en la edad de la iglesia. O sea, son objetivos que exceden cualquier objetivo delineado en la ley mosaica. Muy importante, porque es verdadera libertad, en amor. Lo que pasa es que Dios nos permite conocerlo y en amor nosotros vamos a querer hacer lo que Él quiera. Nosotros vamos a querer, nosotros vamos a querer hacer... Esto no quiere decir que lo vas a hacer todo el tiempo, porque de vez en cuando pues vas a flaquear. Una de las piernas se te va a ir y viene mucha tentación y caes. ¿Okay? Pero puedes regresar de nuevo al caminar con la confesión de tus pecados. Entonces fíjense lo que nos dice Juan 17, Juan 1:17. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos algo superior, que es la gracia y la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Entonces la ley mosaica ha sido abrogada como código total para la edad de la iglesia. Ya nosotros no estamos bajo ese código. Solo lo que ha sido reiterado entonces en el Nuevo Testamento es pertinente a la vida cristiana en la parte moral, no en la parte espiritual. Que la espiritualidad es la ley mosaica, como la define nuestro Señor Jesucristo, se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Ya está. Pero el resto es para mantener el orden en una nación. Entonces, entonces la ley de Cristo y la ley del Espíritu que es en Cristo Jesús es lo que es la vida cristiana. Entonces, a pesar de haber sido abrogado como código y no ser parte del plan protocolar de Dios, la ley mosaica tiene un propósito definido para el incrédulo. Oh, tremendo. La ley mosaica le tapa la boca al incrédulo para que no se vanagloríe por su propia actitud y por que yo soy muy bueno y que yo nunca he hecho nada malo. Lo pasa por la ley mosaica y ahí caducó el hombre. Así de simple. A pesar de haber sido abrogado como código y no ser parte del plan protocolar de Dios, entonces la ley mosaica sigue siendo parte del canon de la Escritura, porque eso no ha terminado, es parte de la palabra de Dios, pero es utilizada para ciertos segmentos. ¿Okay? Les doy un ejemplo. Tú tienes un carro que tiene 5 velocidades. ¿Okay? Bueno, la primera velocidad te sirve para o cargar cosas muy pesadas en el carro o solamente para ir a 5 o 10 millas por hora, ¿verdad? ¿Correcto? Ahora, tú no te vas a meter en la autopista, en el freeway, ¿verdad? Con tu carro en primera. Dice 70 millas por hora y tú estás en primera, 10 millas por hora. ¿Es parte de tu carro? Sí, pero no es la parte de tu carro que tienes que utilizar. Esa te ayudó a entrar, pero no te permite. Es lo mismo con la ley mosaica. La ley mosaica le permite al individuo conocer a Dios y su perfección, pero no es lo que le permite vivir la vida cristiana. ¿Se dan cuenta? La vida cristiana, la vida es a través del espíritu de vida y de verdad. Entonces,
vemos que la ley mosaica sigue siendo parte del canon de la Escritura, porque es la palabra de Dios. Entonces la abrogación de la ley mosaica no quiere decir que ha sido cancelada de las Escrituras, porque la ley es la que enseña qué es el pecado y refleja las normas perfectas de Dios. Entonces la ley es un tutor o ayo que nos conduce a Cristo, señoras y señores. Y eso, de nuevo, si ustedes pasan a una persona por la ley mosaica, porque hay personas que creen que son verdaderamente buenas y que no han sido malas, pregúntale, ¿alguna vez ha dicho una mentira? Si dice que sí, entonces ya violó la ley mosaica. ¿Alguna vez has codiciado a una persona o algo que tenía la persona? Pues sí. Bueno, entonces ya violaste la ley mosaica. ¿Has tenido a veces el deseo de matar a una persona porque te carga que te mal? Solamente 2 veces, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea que, ¿siempre has puesto a Dios número 1 en tu vida? ¿Has puesto estatuas delante de ti o imágenes delante de ti para adorarlas? ¿O personas? Ya está, o sea, tú has violado la ley la violamos nosotros todos los días. Entonces, eso es algo muy importante. La ley mosaica nos enseña que somos pecadores, porque es la ley perfecta de Dios. Y si tú has violado la ley en cualquiera de esos lugares, estás condenado. Punto, ya está, vas al infierno. Ahora, ¿cómo te salvas del infierno? Porque ya estás condenado. Tú no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo. Entonces entra nuestro Señor Jesucristo y dice, yo pagué por los pecados de esa persona. Si esa persona cree en el Señor Jesucristo, todos sus pecados han sido perdonados y han sido pagados. O sea que, excelente, ¿verdad? Bueno, entonces en Romanos 3, 19 al 20 nos dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley mosaica, lo dice a los que están bajo la ley mosaica, para que toda boca se cierre. Todos los incrédulos siguen en eso, para que se les cierre y todo el mundo esté bajo juicio justo ante Dios. Porque por las obras de la ley mosaica nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley mosaica viene el reconocimiento del pecado. Entonces lo que hace la ley mosaica es enseñarte que eres pecador, punto, nada más, para eso está, para enseñarte que tú no puedes hacer la voluntad de Dios y entrar al reino de los cielos por tu propia fuerza, porque no puedes. Solo tienes que tener al Señor Jesucristo para entrar. Entonces, por eso dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, ¿cuál es la ira de Dios? La condenación eterna. Y después tenemos otro muy interesante que es en 1 de Timoteo 1, del 9 al 10. Y conocemos esto, que la ley mosaica no ha sido puesta para el justo, el creyente, el que ha sido justificado, sino para los rebeldes e insubordinados, a los que no quieren conocer al Señor, para los impíos y pecadores. Esas son 2 palabras que están unidas con un CAI copulativo, se refiere a la misma persona. Para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, para cuanto haya contrario a la sana doctrina. Hay otro versículo que nos dice que y eso éramos todos nosotros antes de venir a Cristo, porque todos nosotros pecamos de una manera u otra. Ahí hay categorías, esas son categorías de pecados que todos nosotros cometemos. No los cometemos todas las categorías, pero cometemos de esos, ahí van a salir 3 o 4 que a ti te parecen bien y te caen como un guante en la mano. ¿Okay? Entonces, es para ellos que está la ley. Entonces, la ley mosaica define el pecado primordialmente para el incrédulo, pero también para el creyente, pero primordialmente para enseñarle al incrédulo porque aquí la necesidad imperiosa es que la persona se salve. Entonces, ¿cómo tú desenmascaras a la persona para que se dé cuenta que necesita la salvación? Pasándolo por la ley mosaica. Le pasa por la ley mosaica y ahí sí tronó. ¿Okay? Entonces, aquí la ley mosaica define el pecado primordialmente para el incrédulo, pero también para el creyente. Y aquí tienen ustedes a Gálatas 3, 24 al 26. De manera que la ley mosaica ha sido nuestro tutor o ayo. Un ayo es un tutor para llevarnos a Cristo. La ley mosaica te apunta a Cristo. O sea, te dice, tú no puedes hacer esto, pero ese Señor que tú ves allá, el Hijo de Dios Hijo, sí lo puede hacer por ti. Cree en Él y tienes vida eterna. Has pasado la ley. Entonces, para que seamos justificados por la fe. ¿Por la fe en qué? En Cristo. Entonces, pero como ha venido la fe, ya la fe en Cristo, ¿verdad? Ya no estamos bajo tutor. Antes no estaba Cristo en la tierra. En las épocas de la ley mosaica
no existía, Cristo todavía no había venido, solamente cuando llegó, y ahí también lo rechazaron, pero de todas maneras, pero ya nosotros lo tenemos. Entonces, pero como ya ha venido la fe, ya no estamos bajo el tutor de la ley, ya no necesitamos porque ya nosotros somos salvos. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Oyeron eso? Todos nosotros somos hijos de Dios, somos familia real. Ya estamos vinculados eternamente. Nosotros todos somos familia. ¿Okay? Y no hay primos, y no hay primas, y no hay tíos, ni tías, ni papá, ni mamá. ¿Qué somos nosotros? Hermanos. Somos todos hermanos en Cristo. ¿Okay? Entonces el propósito de la ley para el incrédulo es revelar el pecado, pero no removerlo. La ley te apunta y te dice, eso es pecado, ese 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 es pecado, pero no lo remueve. Solamente te dice qué es. Entonces revelar el pecado, pero no prevenirlo. No previene que tú peques, solamente te dice que es pecado. Para probar que todos los seres humanos son pecadores, pero no era una forma por la cual uno podía probar a ser salvo. Tú no podías ser salvo por medio de la ley. Entonces la ley fue añadida debido a las transgresiones. Antes no se les contaba a los hombres la ley, pero ya después cuando le da Dios a Moisés la ley para que la gente sepa, mira, todo eso que habías hecho, que no te lo conté, porque todavía no te ha dado el estándar, ¿verdad? Pero ahora lo pongo el estándar. Entonces Gálatas 3:19 nos dice, entonces, ¿para qué existe la ley mosaica? ¿Para qué existe? Fue dada a causa de las transgresiones. Transgresiones o pecados, hay dos clases de transgresiones en la ley mosaica. Una, el pecado era que tú cometías el pecado sabiendo que era pecado. Y las transgresiones, tú no sabías que era pecado, pero cometiste el pecado de todas maneras. O sea, uno con conocimiento, uno sin conocimiento, pero las dos llevan el peso de la ley. O sea que no te salvabas del peso de la ley. Entonces, hasta que viniera, ¿qué? La descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley mosaica fue promulgada por medio de ángeles por mano de un mediador. Que fíjense ustedes que el mediador fue Moisés, y ahí estaba en el monte, estaba nuestro Señor, y estaban los ángeles junto con él porque tenía que tener testigos oculares del pacto que estaba haciendo Dios con Israel. ¿Okay? El pacto se lo dio, la copia del pacto se la dio él a él por medio de nada más y nada menos que por escrito, por las tablas de la ley. ¿Okay? Y eran dos. Un pueblo que la guardaba en el templo porque era el lugar, el tesoro nacional, y la otra era de Dios, porque esa era la casa de Dios. ¿Okay? Entonces, bueno, la próxima semana seguimos, porque ustedes se dan cuenta que eso es muy interesante. La ley mosaica es maravillosa, pero tenemos que conocerla para no ser atrapadas por aquellas personas que utilizan a través del arminianismo, que tú puedes perder la salvación por no seguir la ley, o por medio del señorío de la salvación, que dice que tú te tienes que someter en todas las cosas a nuestro Señor Jesucristo para ser salvo. O sea, tienes que cumplir la ley. ¿Okay? Y eso no lo puedes hacer. ¿Vale? Entonces ahí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo este consejo que tienes para nuestra vida. Te lo pedimos todo para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.